En La creación de la experiencia, Dr. Jacobo Grinberg explora la relación entre la conciencia, la física y los campos neuronales, demostrando cómo estos tres elementos interactúan y se entrelazan de manera fascinante. A lo largo del libro, el autor expone cómo los procesos cerebrales y las leyes físicas no son entes aislados, sino que están profundamente conectados, influyendo mutuamente en la creación de la experiencia consciente. Hace casi 3 décadas, se consolidó una investigación que tomó más de 15 años, centrada en la compleja relación entre mente y materia a través del cerebro. Esta obra, basada en la experiencia de un destacado investigador mexicano, une ciencia y espiritualidad desde una mirada neurocientífica avanzada, combinando su trabajo con tecnologías de vanguardia y colaboraciones internacionales en el campo de la neurometría y la neurociencia computacional. Su enfoque incorpora conceptos de la física moderna y propone modelos innovadores que anticipan tecnologías aún por desarrollarse. El autor participó activamente en la comunidad científica mexicana, aportando desde su experiencia como neurofisiólogo y desde su conocimiento en prácticas espirituales de distintas tradiciones, como el yoga, el budismo, la cábala y el chamanismo. Fue parte fundamental de grupos pioneros en la ciencia cognitiva, combinando métodos científicos con enseñanzas ancestrales y místicas. Esta unión entre disciplinas revela una búsqueda profunda por comprender la conciencia desde múltiples ángulos, incluyendo lo psicológico, lo espiritual y lo biológico. La obra ofrece un enfoque vibratorio y espaciotemporal sobre la experiencia consciente, integrando técnicas neurofisiológicas con modelos filosóficos que proponen que la conciencia es el fundamento de la realidad, no una simple consecuencia del cerebro. Esta edición incluye nuevos textos y análisis comparativos entre diferentes modelos de conciencia, así como una colaboración inédita con un investigador de renombre internacional que profundiza en la relación entre física cuántica y espiritualidad. Se trata de una propuesta audaz que une lo sagrado con la ciencia en la exploración del misterio de la experiencia humana. La creación de la experiencia. El estudio del cerebro desde la fisiología y la filosofía coincide en que la realidad que percibimos es una construcción generada por procesos internos. Esta idea ha sido compartida por pensadores clásicos como Spinoza, Berkeley y Leibniz, cuyas concepciones sobre la percepción, la unidad del universo y la naturaleza de la conciencia se reflejan sorprendentemente en los descubrimientos modernos sobre patrones neuronales y estructuras cerebrales. Lo que alguna vez se expresó en términos filosóficos, hoy encuentra resonancia en el lenguaje científico, planteando que incluso la materia podría ser una manifestación de distintos niveles de conciencia. Esta obra reúne 15 años de trabajo teórico y experimental, con capítulos escritos en distintas etapas de reflexión personal. A lo largo del tiempo, se fue consolidando una visión donde conceptos como campo cuántico, espacio de alta sinergia y continuo espacio-tiempo se entienden como representaciones de una misma realidad. También se utilizan términos como el sí mismo o el yo puro para describir al procesador central que organiza la experiencia. El agradecimiento se extiende a quienes han influido en esta investigación con ideas y colaboraciones que han contribuido a formar una propuesta integradora sobre la experiencia y la conciencia. El espacio y el cerebro. Todo lo que existe está hecho de espacio en diferentes niveles de organización. El espacio es la base de la materia, del tiempo y de la experiencia. Diversos pensadores han ofrecido visiones sobre su naturaleza. Kant lo consideraba como una estructura dada y permanente, mientras que Ouspensky y otros autores propusieron la existencia de espacios con más dimensiones, donde el tiempo podría ser visto como una dimensión espacial. Desde esta perspectiva, la conciencia tridimensional limita nuestra percepción, impidiéndonos captar la unidad del universo, tal como un ser bidimensional no puede comprender un objeto tridimensional completo. La idea de que el tiempo puede transformarse en espacio permite imaginar una percepción más profunda de la realidad.
Einstein avanzó aún más al describir el espacio como algo curvo, influenciado por la gravedad y el tiempo. Esto lo convirtió en una red de energía que sostiene todo lo que existe. Lo que percibimos como vacío, en realidad está lleno de información. La percepción visual, por ejemplo, se basa en cómo la retina intercepta y transforma la información espacial que recibe. Cada punto del espacio lleva datos sobre los objetos presentes, pero solo captamos una mínima fracción debido a las limitaciones de nuestros sentidos. El espacio se comporta como un entramado complejo que organiza energía e información. Nuestra capacidad para interpretarlo está limitada por la estructura de nuestro sistema visual. No vemos todas las ondas ni toda la información porque el nivel de organización puede superar lo que nuestro cerebro puede procesar. Lo que se percibe como materia es simplemente espacio cuya información es más fácil de decodificar. Así, la diferencia entre lo sólido y lo transparente depende de cuán compleja sea la organización del espacio en ese punto y de nuestra capacidad para interpretarla. La organización del espacio y su percepción dependen de la capacidad del cerebro para decodificar información compleja. El espacio no es vacío ni fijo, cada una de sus partes contiene información y se ve afectada por los cambios en cualquier otra parte. Lo que consideramos materia es solo una forma densa de esa organización espacial. Así como una piedra altera todo un lago al caer, cualquier movimiento, incluso el de un insecto, modifica la totalidad del espacio. El cerebro transforma estas variaciones en representaciones energéticas y perceptuales, aunque solo puede manejar versiones simplificadas de lo que ocurre realmente en el entorno. La percepción humana está limitada por la complejidad del espacio que nos rodea y por la capacidad de procesamiento del sistema visual. Las operaciones del cerebro están diseñadas para unificar información dispersa en estructuras coherentes. La retina capta porciones del espacio que ya contienen datos múltiples sobre la realidad, pero solo una parte de esa información se convierte en percepción consciente. Esta organización no es exclusiva del cerebro, sino que también se encuentra en la materia y en el propio espacio. Cada nivel de integración, desde partículas hasta organismos completos, genera nuevas propiedades, como la vida. Así, la manera en que el cerebro organiza la información refleja, en su estructura y funciones, la misma lógica integradora que subyace en la formación de todo lo que existe. El espacio posee una estructura extremadamente compleja, comparable a un holograma, donde cada porción contiene información concentrada. Las relaciones de frecuencia, magnitud y fase de las ondas que lo atraviesan determinan su forma de organización. Esa energía puede llegar a manifestarse como materia sólida solo a través de la actividad cerebral. Lo que vemos como objetos completos es el resultado de nuestras propias capacidades perceptuales. La estructura del cerebro es menos compleja que la del espacio, pero intenta materializarlo de forma parcial. Aunque esta tentativa no está lograda plenamente, muestra cómo la evolución ha seguido un patrón que imita la organización del espacio en múltiples niveles de coherencia. La experiencia. El texto plantea que la experiencia consciente, como ver un color o escuchar un sonido, no puede ser explicada completamente por los términos de la física. Se utiliza el ejemplo de un visitante ciego de nacimiento a quien se intenta describir lo que significa ver y, en particular, lo que es el color rojo. Aunque pueda comprender los mecanismos físicos que explican la visión, como la acción de las ondas electromagnéticas o la reacción de los nervios y el cerebro, nunca podrá captar lo que realmente significa experimentar la rojez. La física puede describir procesos, pero no puede transmitir esa cualidad subjetiva. Lo mismo ocurre con el sonido, el sabor o el olor. Aunque estos fenómenos estén relacionados con cambios físicos en el sistema nervioso, la vivencia personal de cada uno pertenece a un plano distinto, inaccesible para la descripción científica tradicional. Esta desconexión entre la explicación fisiológica y la experiencia directa plantea una pregunta profunda:
¿cómo surge esa dimensión subjetiva a partir de procesos físicos? El resto del libro se dedica a explorar esa cuestión. Correlativos fisiológicos de la cualidad de la experiencia. Teilhard de Chardin propuso que la evolución de la materia y la conciencia sigue un camino de creciente complejidad y centralización. Según esta visión, la conciencia no surge de elementos aislados, sino de la organización y conexión entre ellos. Esta idea plantea una forma distinta de comprender la actividad cerebral y cómo ésta se vincula con la cualidad de la experiencia humana, la cual no puede explicarse solamente por la actividad aislada de las neuronas, sino por configuraciones energéticas más amplias que surgen de poblaciones neuronales organizadas de manera específica. El cerebro transforma distintos tipos de energía del entorno en una actividad neuronal aparentemente uniforme. Sin embargo, las diferentes cualidades subjetivas de las experiencias, como los colores, los sonidos o los olores, no pueden explicarse por los componentes básicos de esa actividad. La clave está en cómo se distribuye esa energía en el espacio y en el tiempo dentro del sistema nervioso. Estas distribuciones energéticas tienen una estructura determinada desde el nacimiento, lo que permite que una experiencia como la luz o el sonido tenga una cualidad básica constante, aunque los detalles se complejicen con el tiempo. Además de percibir, el ser humano puede describir y manipular mentalmente sus experiencias incluso cuando no están presentes. Esto se logra mediante códigos que representan esas experiencias, conocidos como descriptos. El proceso de transformar una percepción en un código implica operaciones complejas que reducen la información a elementos manejables. Desde el punto de vista del cerebro, esto significa que existen circuitos especializados capaces de separar y representar internamente la energía percibida. La investigación en neurofisiología ha identificado varios tipos de células en la corteza visual que responden a distintos aspectos del estímulo visual. Estas células están organizadas en una jerarquía en la que la información se transmite y se integra de forma creciente, desde células simples que responden a detalles básicos hasta células superiores que reconocen patrones más complejos. Esta organización en circuitos convergentes permite al sistema nervioso construir experiencias ricas y diferenciadas a partir de señales sensoriales elementales. Patrones compuestos y unidad de la experiencia. El cerebro humano no solo representa el mundo sino que también lo transforma de forma abstracta mediante procesos cognitivos complejos. Una de estas transformaciones es la conversión de percepciones en palabras, que permite manejar grandes cantidades de información de forma resumida. La teoría de Konorsky propuso que las percepciones se representan mediante unidades específicas llamadas gnósticas, que permiten identificar objetos como un todo. Sin embargo, este enfoque plantea dificultades teóricas y prácticas, ya que implicaría una cantidad de neuronas superior a la que realmente existe, además de que se ha demostrado que una misma neurona puede participar en múltiples experiencias. Las percepciones constantes, a pesar de los cambios en la estimulación visual, indican que lo importante no son las neuronas específicas, sino los patrones únicos de respuesta que se forman. Esto sugiere que la experiencia perceptual se basa más en combinaciones complejas de activación neuronal que en células específicas. Los patrones compuestos serían responsables de sintetizar estas experiencias de manera coherente, unificando distintas activaciones neuronales en una abstracción reconocible. Aunque todavía no se conocen por completo sus características, su estudio podría aportar claves sobre la forma en que se produce la unidad de la experiencia. Desde la perspectiva del aprendizaje, las asociaciones entre estímulo y respuesta no se dan directamente entre eventos externos, sino entre representaciones internas generadas por el cerebro. Las respuestas motoras, por ejemplo, no son simplemente órdenes que van de una neurona a un músculo, sino programas abstractos que anticipan el resultado del movimiento. Estos programas activan de manera compleja distintas poblaciones neuronales, sobre todo en la corteza motora,
y permiten realizar incluso las acciones más simples como flexionar un dedo o tareas complejas como tocar un instrumento. Los movimientos voluntarios no se originan en la corteza motora, sino en estructuras más profundas como el núcleo caudado, que estaría implicado en la planificación abstracta del movimiento. La traducción de estas órdenes en patrones motores efectivos se da mediante circuitos jerárquicos que transforman la información de niveles superiores en activaciones concretas. En este proceso, los patrones compuestos generados por la convergencia y divergencia de señales neuronales logran conectar percepción y acción. Así, una acción aprendida sería la consecuencia de asociaciones entre patrones aferentes y eferentes de alto nivel que se corresponden con la percepción y la respuesta. Cuando imaginamos un objeto al escuchar su descripción, el cerebro reproduce una activación neuronal muy similar a la que ocurre al ver directamente ese objeto. Esto sugiere que el lenguaje puede transformar señales auditivas en imágenes mentales mediante un proceso en el que se activan patrones compuestos que reproducen la percepción visual original. También es posible imaginar sin necesidad de palabras ni sonidos, a partir de estímulos como olores o sensaciones táctiles. Esto ocurre porque distintos estímulos pueden activar combinaciones neuronales similares que generan la misma imagen. Algunos estudios han confirmado que diferentes estímulos pueden provocar respuestas neuronales similares cuando comparten un mismo significado. La unidad entre las sensaciones, las descripciones y las órdenes motoras surge cuando diversas activaciones neuronales se organizan en patrones compuestos dentro de estructuras cerebrales que integran la información sensorial. Estos patrones no son la percepción en sí, sino una forma reducida y abstracta de manejarla. La percepción consciente se forma en pasos muy rápidos. Primero el estímulo se organiza como imagen en unos 50 milisegundos, y luego se transforma en un patrón compuesto que representa su significado, alrededor de 100 milisegundos después. Un patrón compuesto puede definir a una imagen mental específica, y distintos patrones pueden compartir neuronas en común. Aunque las imágenes mentales y las percepciones reales activan los mismos patrones neuronales, una se siente interna y la otra externa. Esta diferencia puede deberse a la secuencia en que se activan los patrones compuestos y su interacción con la percepción gestáltica del cerebro. Si el patrón compuesto aparece primero, sentimos que la imagen es interna; si aparece después, sentimos que el objeto está fuera. El sistema nervioso tendría un mecanismo capaz de detectar ese orden de aparición y así distinguir entre lo externo y lo interno. Pero surge un problema. ¿Quién dentro del cerebro percibe o decide esto? No puede haber un observador interno separado del sistema, porque todo está integrado en una unidad funcional. Por eso, en lugar de imaginar un observador aislado, se propone que el yo surge como resultado de una integración total de los distintos procesos cerebrales. El yo no está en una zona concreta ni es un elemento aparte, sino una manifestación global de la actividad cerebral coordinada. Esta integración crea la experiencia consciente y permite manejar grandes cantidades de información de forma eficiente. La clave estaría en cómo los patrones compuestos interactúan entre sí, generando esa sensación de unidad interior que identificamos como el yo. Hay una relación profunda entre lo que se percibe y lo que se describe con palabras. Las capacidades perceptuales están ligadas al desarrollo del lenguaje, y este, a su vez, influye sobre cómo percibimos. Las descripciones pueden modificar la forma en que se percibe un objeto, ajustando la actividad neuronal antes de que la percepción se complete. Aunque los detalles aún no están del todo claros, se piensa que los descriptos pueden preparar al sistema nervioso para que reciba los estímulos de una forma distinta, facilitando o dificultando su representación en el cerebro. El cerebro reduce la información sensorial utilizando algoritmos neuronales, los cuales organizan y simplifican grandes volúmenes de datos para hacerlos manejables. Estos algoritmos pueden formar parte de otros más complejos en programas de inclusión,
como sucede con la ecuación de Euler, que resume y contiene en sí misma principios más amplios de las matemáticas. Algo similar ocurre con la forma en que palabras o imágenes evocan recuerdos, ya que activan conjuntos específicos de instrucciones cerebrales que permiten reconstruir experiencias sensoriales o recuerdos aprendidos. Este proceso también se manifiesta cuando ciertos patrones neuronales abren circuitos de divergencia, permitiendo que el cerebro recupere información almacenada de forma precisa, como lo demuestran estudios en pacientes durante operaciones o crisis epilépticas. Existen pruebas experimentales que muestran que los patrones neuronales codificados como algoritmos pueden inducir comportamientos concretos si se estimulan estructuras cerebrales específicas. Un experimento con gatos entrenados a responder a ciertos estímulos reveló que era posible inducir respuestas aprendidas mediante estimulación eléctrica de zonas precisas del cerebro. Estos hallazgos apoyan la idea de que distintas capas de realidad cerebral operan de forma jerárquica, y que cada nivel puede reorganizar la información hasta hacerla significativa. Así, la conciencia emerge como un proceso que integra relaciones entre datos, compartiendo la misma lógica que los algoritmos neuronales. Una antigua práctica contemplativa enseña cómo expandir la conciencia mediante la autoobservación profunda. Esta técnica, que consiste en observar con atención el cuerpo, los sentimientos, la mente y los principios de la existencia, se presenta como una forma algorítmica de unificar la experiencia. Su poder radica en que transforma al observador en un sistema capaz de integrar toda la información interna, funcionando como un potente mecanismo que organiza y da sentido a la realidad vivida. El presente. La sensación del presente es tan sutil que, al analizarla introspectivamente, puede parecer inexistente o eterna. Al pensar en el presente, nos referimos a un acontecimiento que ya pasó, pues cada presente se convierte en pasado al momento de llegar el siguiente. Sin embargo, en algunos momentos, al olvidar el tiempo, sentimos que el presente dura indefinidamente. El presente puede ser tanto algo intangible como una experiencia continua, dependiendo de cómo lo percibamos. El presente tiene una base fisiológica compleja, relacionada con la actividad neuronal en el cerebro. La experiencia y el presente surgen a través de interacciones neuronales, cuya duración varía dependiendo de la velocidad de dichas interacciones. Por ejemplo, una imagen visual requiere 50 milisegundos para ser procesada, mientras que el sonido necesita entre 20 y 30 milisegundos. La percepción de lo que sucede en el presente depende de la duración de estas interacciones. La duración del presente afecta la percepción que tenemos del mundo. Si el presente durara solo un microsegundo, veríamos la realidad a nivel de partículas subatómicas. Si durara un año, veríamos los movimientos de las personas y objetos como una serie de huellas o como cuerpos en movimiento. Esta variación en la duración del presente cambia nuestra conciencia perceptual, desde una visión microscópica hasta una percepción de universos completos como cuerpos interactivos, campos neuronales y espacio. La actividad neuronal del cerebro, aunque organizada de manera compleja, no se traduce directamente en la experiencia sensorial. Las diferencias entre la actividad neuronal y nuestras percepciones de luz, sonido y otros estímulos, nos llevan a preguntarnos cómo se produce esa transformación. La clave parece radicar en un cambio dimensional en la actividad neuronal, el cual genera lo que se conoce como el campo neuronal. Este campo se forma a través de interacciones entre los elementos del cerebro, como las neuronas, las células gliales y el espacio extracelular. Las neuronas producen cambios electroquímicos que viajan a gran velocidad, y estas interacciones afectan la estructura del cerebro. A través de este proceso, se crea una especie de campo de energía que emerge de la activación específica de las neuronas, y que puede entenderse como una propiedad emergente de la actividad cerebral. El campo neuronal debe ser considerado no solo como un fenómeno eléctrico o electromagnético, sino como una distorsión del espacio-tiempo.
Este campo no solo interactúa dentro del cerebro, sino que también influye en el espacio a su alrededor, reorganizando el espacio-tiempo de una manera compleja. Esto desafía la concepción tradicional de espacio y materia, sugiriendo que el campo neuronal es, en realidad, una reestructuración del espacio-tiempo. De esta manera, la realidad no es una simple reproducción de lo que nos rodea, sino una creación a partir de la activación de nuestros campos neuronales. El cerebro, al interactuar con el campo cuántico, genera nuestra percepción de la realidad, estructurando el espacio a través de su campo neuronal. Esto implica que nuestra percepción del mundo es una manifestación de la organización de nuestro cerebro en interacción con el espacio-tiempo. Tiempo y conciencia. El proceso neuronal necesario para activar una imagen visual en la conciencia tarda aproximadamente 50 milisegundos, lo que define la duración del presente en la percepción visual. Durante ese tiempo, el observador experimenta los eventos como simultáneos y pertenecientes a un único marco perceptual. La duración del presente varía según el tipo de modalidad sensorial, y la complejidad cognitiva está asociada con una mayor duración del presente, como en el caso de la toma de decisiones, que implica el colapso de una función de onda. El funcionamiento cerebral y la duración del presente también se relacionan con el significado de las sensaciones. Diferentes interpretaciones de una misma forma geométrica pueden provocar respuestas cerebrales distintas. Esto se traduce en que las funciones cognitivas complejas requieren más tiempo, lo que lleva a que el observador colapse las posibilidades de la función de onda de manera progresiva. Además, los seres vivos, según su complejidad cerebral, operan con duraciones diferentes del presente, lo que puede producir efectos paradójicos, como en el caso de la interacción entre especies con diferentes niveles de conciencia. La unificación de la información neuronal en el cerebro se asocia con el aumento de la coherencia interhemisférica, lo que lleva a una integración subjetiva de los procesos internos. En experimentos, este aumento de coherencia se relaciona con la activación de funciones psicológicas complejas, como el yo. A medida que se incrementa la coherencia, se logra un mayor nivel de unificación, y el colapso de la función de onda parece estar vinculado a un grado específico de algoritmización neuronal. El cerebro consciente. El cerebro consciente organiza la energía y se distingue por su capacidad para experimentar y saber cuándo ocurren esas experiencias. Los humanos somos capaces de vernos y conocernos como entidades en un estado continuo de experiencia, y nuestras estructuras cerebrales evolucionan a través de la inclusión de elementos dispersos, de las partículas elementales a los seres humanos. Este proceso es una extensión de la evolución, que va desde las partículas subatómicas hasta los órganos más complejos del cuerpo. La inclusión y complejidad son esenciales en esta evolución, y el cerebro es una manifestación avanzada de este proceso, reflejando la capacidad de integrar elementos dispersos en unidades superiores. La evolución tiende a organizar entidades complejas, desde los átomos hasta los organismos completos. Cada nivel de complejidad representa una unidad capaz de interactuar con otras de su mismo tipo. Este proceso se observa en la célula, que presenta propiedades que no existen en sus componentes individuales, y se sigue en los órganos y organismos, que se organizan en estructuras cada vez más complejas. En el cerebro, la actividad neuronal se organiza en patrones neuronales de inclusión, que permiten una mayor complejidad sin la necesidad de grandes lapsos de tiempo, como sucede con la aparición de nuevas especies. La conciencia se alcanza cuando los patrones neuronales en el cerebro integran la información de manera inclusiva, lo que da lugar al yo, una unidad superior que refleja la totalidad del organismo y sus experiencias. Esta capacidad de reflejar es la base de la experiencia consciente, y se basa en el procesamiento de la información a través de los circuitos de inclusión. Experimentos como los de Sperling muestran cómo la memoria visual icónica funciona a través de un proceso que permite mantener la huella de estímulos visuales breves en el sistema visual,
lo que evidencia la existencia de una memoria de corta duración que se activa y organiza en estructuras cerebrales de alta convergencia. La memoria icónica y los fenómenos de enmascaramiento, como el metacontraste, muestran cómo las experiencias visuales pueden ser bloqueadas o borradas por estímulos posteriores. Estos experimentos sugieren que la corteza visual y las estructuras polimodales de alta convergencia son claves en la percepción consciente. Si bien la activación de la corteza visual es esencial para la percepción, los patrones de inclusión en las estructuras polimodales son los que permiten que esa percepción se convierta en una experiencia consciente. La base de la conciencia. La conciencia no es simplemente el resultado de la actividad neuronal, se origina de la interacción entre campos energéticos. Esta interacción genera nuevas dimensiones en la experiencia consciente. La actividad neuronal, al interactuar con estos campos en la estructura del espacio, produce lo que conocemos como experiencia consciente. Esta idea no es nueva, ya que símbolos antiguos, como la cruz o la esvástica, representan la convergencia de energías que da origen a nuevas dimensiones, reflejando este mismo principio. El campo neuronal no es fijo, cambia dependiendo del estado psicofisiológico del organismo, y cada modalidad sensorial tiene su propia forma de organización y localización. Estos campos neuronales interactúan con campos naturales y elementales, lo que genera experiencias dependiendo de la complejidad de las interacciones. El desarrollo de nuevos campos neuronales y patrones energéticos genera experiencias a través de la activación de estructuras cerebrales y la convergencia de múltiples campos neuronales. La conciencia podría entenderse como una manifestación de una única energía que se despliega en distintos niveles de complejidad. En este sentido, la conciencia no es exclusiva de los seres humanos, sino que se presenta en diferentes formas a lo largo de la naturaleza, con diversos niveles de complejidad. La conciencia y la experiencia son el resultado de dos procesos interrelacionados, la creación de campos neuronales y los procesos lógicos que permiten la inclusión de estas energías. Transformación de la actividad neuronal en experiencia consciente. La actividad neuronal se transforma en experiencia consciente a través de diversos enfoques teóricos. Algunos sugieren que la conciencia emerge cuando la actividad neuronal alcanza un nivel específico de complejidad, mientras que otros sostienen que la actividad neuronal y la conciencia son idénticas. Hay quienes consideran que la conciencia es independiente de la actividad neuronal y que el cerebro es solo un medio para acceder a la realidad física. También existe la visión de que el cerebro es solo un componente de un sistema mayor que experimenta, mientras que el cerebro individual solo enfoca esas experiencias. El proceso de transformación de la actividad neuronal en experiencia consciente implica, entre otras cosas, la memoria icónica, la cual se asocia con la organización de la información visual a través de neuroalgoritmos. Estos neuroalgoritmos codifican la forma, posición y significado de los estímulos visuales, como se muestra en los experimentos que demuestran cómo los estímulos visuales pueden evocar imágenes y significados incluso cuando no están presentes físicamente. Estos mecanismos son esenciales para entender cómo los patrones neuronales se convierten en la experiencia consciente. La percepción y la cognición del estímulo visual dependen de cómo el cerebro procesa la forma y el significado. Estudios muestran que la forma se procesa en la corteza occipital y el significado en la corteza parietal. Esto implica que la percepción visual está relacionada con una activación neuronal en diferentes áreas cerebrales, dependiendo del tipo de información procesada, ya sea física o semántica. Estos procesos contribuyen a la formación de una experiencia consciente de los estímulos que percibimos. El concepto de organización sintérgica del espacio sugiere que no percibimos objetos, sino patrones energéticos localizados en el espacio. La sintergia en el espacio afecta la coherencia de la información, por lo tanto, la percepción. Espacios con alta sintergia contienen información más coherente,
lo que influye en nuestra percepción y en fenómenos como la gravedad y el tiempo. Estos conceptos abren la puerta a nuevas formas de entender la interacción entre la conciencia, la actividad neuronal y el espacio-tiempo. La organización sintérgica del cerebro permite la convergencia de información a través de complejos circuitos neuronales. La activación de poblaciones neuronales genera un campo neuronal que codifica información de diversos niveles de complejidad. Este proceso es esencial para la creación de experiencias conscientes, ya que depende de la integración de información y la activación generalizada de las células cerebrales. Cuanto mayor sea la neurosintergia, mejor se integrará la información, permitiendo una percepción más abstracta y unificada de la realidad. La interacción de los campos neuronales con la organización sintérgica del espacio influye en la percepción y la experiencia consciente. A medida que la coherencia neuronal aumenta, también lo hace la sintergia del espacio que rodea al cerebro. Este fenómeno sugiere que el campo neuronal puede interactuar con el espacio y modificar su morfología, lo que influye en la experiencia del observador. La duración de la experiencia consciente se relaciona con el nivel de organización neurosintérgica del cerebro y su interacción con el espacio circundante. El campo neuronal, al interactuar con la organización sintérgica del espacio, puede ser alterado por cambios gravitacionales. La coherencia cerebral, medida a través de electroencefalogramas, parece tener un impacto en el campo gravitacional, lo que apoya la existencia de un campo neuronal interconectado con el espacio. Las investigaciones futuras explorarán más a fondo cómo la localización de la experiencia podría ocurrir fuera del cuerpo, dependiendo de las características de los campos neuronales y sus interacciones. Comunicación, gravitación y unidad. Los místicos han sostenido que la experiencia de unidad es una de las más naturales y humanas, no implicando la pérdida del yo, sino su expansión. Si este estado es real, debe haber explicaciones neurofisiológicas que lo respalden. La interacción entre el campo neuronal y el espacio cuántico juega un papel clave en la experiencia del yo. En estudios sobre la coherencia cerebral, se observa que una alta coherencia electrofisiológica está vinculada con una integración de la actividad neuronal, lo que refleja un estado de unidad en la percepción. Para investigar esta relación, se utilizaron técnicas de retroalimentación con electroencefalografía para medir la coherencia inter- e intrahemisférica. Los sujetos fueron entrenados para identificar sus experiencias internas relacionadas con cambios en sus patrones electroencefalográficos, lo que les permitió distinguir alteraciones sutiles en sus estados internos. Este entrenamiento aumentó su capacidad para reconocer estados de conciencia expandida y la experiencia de la unidad, asociada con paz interna, equilibrio y un sentido elevado de trascendencia. A medida que los sujetos dominaban técnicas más avanzadas, como la de coherencia interhemisférica, podían observar una relación directa entre su actividad cerebral y sus experiencias emocionales e intelectuales. Este proceso les permitió alcanzar una independencia trascendental entre la experiencia subjetiva y la actividad cerebral. Esta independencia no significaba falta de sensibilidad, sino un control pleno sobre su actividad cerebral, generando una sensación de contacto con su ser interior. La coherencia cerebral se mostró como un mecanismo esencial para la unificación y la experiencia de la unidad. El maestro Zensunryu Suzuki enseñó que la mente no recibe impresiones externas, sino que todo lo que percibimos proviene de nuestra mente. Cuando la mente se conecta con algo externo, se limita, pero cuando no está ligada a nada, experimenta una comprensión más profunda, sin dualidad. La mente grande incluye todo, mientras que la mente pequeña se limita a lo que percibe como externo. Esta comprensión lleva a una seguridad interna, pues la mente no espera nada del exterior y está llena en sí misma. Desde un punto de vista neurológico, el cerebro puede alcanzar un nivel de funcionamiento elevado que lo conecta con campos de alta sintergia. Cuando el cerebro alcanza este nivel,
su campo neuronal interactúa con una vasta gama de información del universo. Este proceso se refleja en la experiencia humana, que se convierte en una experiencia unificada, donde el campo neuronal y el espacio se organizan de manera coherente. En estudios de comunicación humana, se ha observado que cuando dos personas se comunican a un nivel profundo, sin palabras, sus campos neuronales se sincronizan, mostrando patrones de alta coherencia. Este fenómeno puede influir incluso cuando los individuos están separados físicamente, lo que demuestra la existencia de una interacción que trasciende las distancias, permitiendo la transferencia de información de manera no convencional. Investigaciones adicionales muestran que los cambios en la coherencia cerebral pueden estar relacionados con variaciones físicas, como el peso de los objetos. Estos estudios sugieren que la comunicación y la interacción entre los campos neuronales pueden afectar tanto el estado mental de los individuos como características físicas en su entorno, ampliando nuestra comprensión de la conexión entre mente, espacio y gravedad. Los sujetos experimentaron dificultades para identificar y verbalizar las sensaciones relacionadas con cambios en el peso de un objeto, a pesar de tener experiencia en meditación y yoga. Algunos informaron haber sentido paz o una sensación de transparencia, pero no pudieron describir lo que sucedió con claridad. Este fenómeno parece vinculado a un cambio en la conciencia y a la capacidad de asociar experiencias inconscientes. A medida que los sujetos adquirieron más experiencia, algunos aumentaron su habilidad para generar estos sonidos, lo que sugiere que el aprendizaje podría mejorar la capacidad de influir en los cambios gravitacionales, aunque no se comprendan completamente los mecanismos. En los experimentos, se observó un aumento de la coherencia en la actividad cerebral, correlacionado con cambios en la salida de un transductor. Esto sugiere que el cerebro podría estar generando un campo electromagnético o alterando la estructura del espacio, lo que permitiría modificar la gravedad. La teoría sintérgica postula que un cerebro altamente coherente podría acercarse a un estado de unificación, influenciando la estructura energética del espacio-materia. Estos hallazgos también sugieren que la comunicación humana implica la interacción de campos neuronales que podrían afectar la estructura gravitacional, elevando la posibilidad de interacciones entre seres humanos y otros campos. Visión extraocular. La información visual es procesada por los receptores retinales que convierten el campo cuántico en señales neuronales. Estas señales llegan a la corteza visual, donde la estructura del campo cuántico se adapta a los circuitos cerebrales, creando un campo neuronal que incorpora tanto la activación cerebral como las interacciones entre las estructuras cerebrales. Esta interacción permite que los componentes visuales del entorno se integren en el campo neuronal, lo que da lugar a la percepción visual. Cuando el campo neuronal interactúa con el campo cuántico, se genera un patrón de interferencia específico que es percibido como una imagen visual. Este patrón contiene formas y detalles que son interpretados como líneas, colores y objetos en el entorno. La transformación de este patrón en una imagen concreta es un proceso complejo que involucra una interacción adicional entre el patrón de interferencia y un procesador central, que organiza y da forma a la experiencia visual. El procesador central es responsable de integrar la información neuronal en un algoritmo que unifica la actividad cerebral. En este proceso, los estados de coherencia cerebral ayudan a activar la experiencia de la identidad, como se entiende en la tradición oriental. Esta interacción permite la posibilidad de generar experiencias visuales, incluso sin la intervención de los ojos, como se demostraría más adelante en experimentos de visión extraocular. Se llevó a cabo un estudio con niños entrenados en yoga para sensibilizarlos a la activación de sus procesadores centrales, y así explorar la posibilidad de que pudieran ver sin utilizar sus ojos. A través de ejercicios de respiración y concentración, los niños fueron capacitados para percibir imágenes de un campo cuántico sin la necesidad de estímulos visuales tradicionales. Esto sugiere que la visión extraocular podría ser el resultado de la decodificación directa de la información cuántica,
más allá de los receptores visuales. En los primeros contactos con la visión extraocular, los niños mostraban movimientos manuales desordenados sin un patrón fijo. A medida que concentraban su atención en las sensaciones de las manos, podían comenzar a detectar objetos, pero la visión extraocular no se activaba de inmediato. En ocasiones, el fenómeno surgía de forma repentina, permitiéndoles percibir con alta precisión cualquier material presentado. Durante las primeras sesiones, los niños experimentaban cansancio y dolor ocular, aunque con el tiempo esto disminuía. A medida que adquirían habilidad, la visión extraocular se volvía más natural, y los niños podían detectar objetos sin mayor esfuerzo. El fenómeno se aceleraba cuando otros niños veían los resultados y deseaban participar. Además, la confianza en el instructor y la ausencia de dudas facilitaban el proceso. Un experimento mostró que los niños percibían los objetos como si estuvieran en movimiento, similar a la visión ocular. Cada niño desarrollaba un estilo único al realizar la visión extraocular, como usar movimientos rápidos de barrido con los dedos o preferir ciertos tipos de material. La lectura de palabras se realizaba con facilidad, alcanzando una velocidad similar a la lectura normal. Sin embargo, algunos niños aumentaban su velocidad de lectura al usar la visión extraocular. En cuanto a la relación entre la visión extraocular y el cristal de cuarzo, algunos niños notaron que el uso del cristal mejoraba la calidad de la visión extraocular, aumentando la nitidez y la tridimensionalidad de los objetos. Este efecto podría estar relacionado con la estructura energética del cristal de cuarzo, que al interactuar con el campo neuronal, podría amplificar la capacidad de decodificación de las imágenes percibidas. La estructura molecular del cuarzo podría influir en la sinergia del campo neuronal, lo que explicaría los avances observados en los niños al utilizar estos cristales. La creación de la experiencia visual. El cerebro crea patrones energéticos complejos a partir de la información visual que recibe, generando un campo neuronal que se proyecta fuera del cerebro y entra en contacto con el campo cuántico. La interacción entre estos dos campos genera una imagen visual consciente. La estructura energética resultante es un patrón de interferencia que se desplaza como ondas, y su coherencia depende de la organización de los campos cuántico y neuronal. La imagen visual se forma cuando el procesador central interactúa con estos patrones energéticos, permitiendo una percepción consciente del objeto. Cuando los patrones energéticos se combinan correctamente, se genera una imagen clara, pero si la interacción es incoherente, el resultado es un espacio transparente. El proceso de visión extraocular muestra cómo el campo cuántico puede ser decodificado directamente sin la necesidad de una estimulación visual convencional. Este fenómeno implica una capacidad para interactuar directamente con el campo cuántico, lo que lleva a la percepción de realidades más allá de lo habitual. La percepción visual no es solo una cuestión de activación cerebral, sino también de la interacción entre los campos neuronales y cuánticos. La capacidad del cerebro para transformar patrones de energía en experiencias conscientes depende de la interacción precisa entre estos campos. La conciencia no es simplemente una reacción pasiva, sino una función activa del cerebro que organiza y focaliza la información que recibe. Esto sugiere que toda experiencia, incluso la visual, está influenciada por una estructura energética más amplia que conecta a todos los seres vivos, reflejando una conciencia compartida dentro de un hipercampo que agrupa las experiencias individuales. Conciencia de unidad. La estructura energética de la experiencia se manifiesta a lo largo de un continuo, pero los sistemas de pensamiento sobre la conciencia describen niveles discontinuos de experiencia. Estos niveles cuánticos surgen cuando hay congruencia entre el campo neuronal y el cuántico. La organización del cerebro y su interacción con el espacio crean un patrón de interferencia que depende de una correspondencia precisa entre ambos campos.
De esta forma, la conciencia experimenta distintos orbitales de interferencia, definidos como áreas donde los campos cuántico y neuronal coinciden en frecuencia. El procesador central, relacionado con la conciencia pura, transforma la estructura energética en una experiencia consciente al interactuar con estos campos. Su capacidad para trascender las frecuencias del universo físico podría sugerir una identidad no física, conectando el campo neuronal con el cuántico. En estados de conciencia de unidad, la interacción entre estos campos es homogénea, lo que permite al procesador central ver todo como un reflejo de sí mismo. El procesador central es inmutable, no depende de campos energéticos físicos, y siempre actúa como observador, lo que implica que, incluso sin actividad cerebral, sigue siendo capaz de interactuar con el campo cuántico. El nivel de conciencia de un individuo está determinado por su capacidad de integrar sus experiencias y alcanzar una mayor sinergia entre los campos neuronal y cuántico. El ser humano sufre cuando no puede unificar su conciencia, generando interferencias internas que dificultan la evolución hacia niveles superiores de conciencia. A medida que la conciencia se expande, la aceptación total de las experiencias permite la unificación interna, alcanzando un estado de conciencia de unidad. Este proceso se asemeja a fenómenos físicos como los saltos cuánticos, donde los electrones cambian de orbitales, lo que se refleja también en el cambio de conciencia en el individuo. El procesador central, como el observador, no se ve afectado por los cambios mentales y permanece en un estado atemporal. Su naturaleza es no física, trascendiendo la actividad mental y mostrando que la conciencia es unificada, aunque la mente experimente cambios y transformaciones en su proceso. El campo neuronal actúa como un vehículo que unifica las interacciones neuronales, facilitando la conexión directa entre los cerebros, el espacio, la materia y el campo cuántico. Esta función se optimiza cuando el cerebro alcanza un estado de alta coherencia interna. La conciencia de unidad se manifiesta cuando no existen diferencias entre objeto y sujeto, y el yo se convierte en el procesador central que da forma a la realidad y a todo lo que percibimos. En este estado, la conciencia se integra a un todo superior, donde no existen separaciones, y se experimenta paz, beatitud y conocimiento profundo proveniente del yo. La conciencia de unidad está vinculada a nuestra naturaleza dual, pues los seres humanos somos tanto entidades singulares como procesos ondulatorios. El campo neuronal juega un papel clave al explicar cómo estamos conectados con el resto del universo, pero no es el cerebro el que genera esta conciencia, sino que a través de él se focaliza e interactúa con el universo físico. Cuando el cerebro alcanza su unificación interna, se manifiesta la conciencia de unidad, permitiendo que una persona influya en el nivel de conciencia de otras. Psicofisiología del poder. La conciencia no se origina de la actividad cerebral ni de la materia, sino que es el principio fundamental que coexiste en todo lo que existe. La conciencia se presenta en diferentes niveles, desde la más simple, como en una partícula elemental, hasta la más compleja, como la de un ser humano. La percepción surge cuando la conciencia interactúa con el continuo espacio-tiempo y el campo neuronal. El poder de la conciencia se relaciona con el grado de cercanía con la conciencia unitaria, que representa el estado más puro de conciencia. La conciencia unitaria es el origen de todos los fenómenos, y se manifiesta a través de la capacidad del cerebro para distorsionar el continuo espacio-tiempo. Un cerebro más evolucionado puede acercarse más a este estado puro. La psicofisiología del poder depende de esta capacidad de unificación con la conciencia de unidad, la cual permite que el líder de conciencia logre una mayor influencia sobre los demás. El poder también se basa en la capacidad de sintonizar con el hipercampo, un sistema de distorsiones del continuo, que es influenciado por la complejidad y la organización de los sistemas cerebrales. A medida que el cerebro evoluciona y se unifica más con el hipercampo, la conciencia individual puede alinearse con la conciencia colectiva. El líder auténtico es quien puede guiar hacia este futuro ideal,
donde las conciencias individuales se movilizan hacia su desarrollo óptimo, favoreciendo la sinergia y la expansión del poder a través de la unidad. La influencia del líder se refleja en su capacidad para comprender y acceder al atractor extraño del futuro ideal que guía la conciencia colectiva. Este poder no solo se manifiesta como una capacidad individual, sino como un fenómeno colectivo que depende de la preparación de la sociedad y la sintonización de las conciencias con el hipercampo. En este proceso, el amor y la unidad juegan un papel fundamental, actuando como fuerzas unificadoras que permiten alcanzar un estado superior de conciencia. El hipercampo tiene una estructura compleja que aún no puede ser completamente analizada debido a la falta de herramientas científicas. Sin embargo, se sabe que cada una de sus partes contiene una gran cantidad de información y que sus puntos se afectan mutuamente de manera inmediata, como lo muestran los experimentos de Aspect. Este comportamiento sugiere que el espacio se comporta como un superconductor. Las modalidades perceptuales, como la visión o el sonido, son distorsiones de diferentes niveles del hipercampo, cuya complejidad y duración dependen de la cantidad de información codificada en ellos. La conciencia y las experiencias místicas se pueden entender como distorsiones de estos niveles de información, donde el tiempo necesario para activar una modalidad depende de su complejidad. El proceso de meditación y purificación permite al individuo unificar estas distorsiones y crear patrones estables que favorecen la evolución de la conciencia. A medida que se mantienen estas distorsiones durante el tiempo necesario, se alcanza un nuevo nivel de conciencia, lo que implica una interacción armónica entre los diversos patrones neuronales. En el caso del liderazgo de la conciencia, se requiere la capacidad de manipular el hipercampo en sus niveles más densos, creando patrones duraderos que beneficien tanto al líder como a aquellos que lo rodean. Este proceso no solo favorece el desarrollo personal y colectivo, sino que también está relacionado con la capacidad de comunicación entre individuos. Estudios sobre la correlación interhemisférica muestran que la coherencia entre los hemisferios cerebrales de una persona puede afectar tanto su percepción interna como la interacción con otros, sugiriendo que la conciencia de unidad es un proceso compartido que influye en todos los aspectos de la realidad. La conciencia está relacionada con la gravedad, y el estado de conciencia afecta la interacción entre ambos. Los estados de alta correlación interhemisférica en el cerebro pueden reducir la gravedad hasta permitir fenómenos como la levitación. Este fenómeno se explica por la coherencia entre el cerebro y el continuo espacial, que actúa como un superconductor, creando un efecto similar al de levitar cuando interactúa con un campo magnético. El continuo espacial y la conciencia están conectados, y se puede modificar la gravedad mediante cambios en la conciencia. El continuo espacial tiene una fuerza repulsiva que afecta a las distorsiones de su estructura, mientras que las distorsiones se atraen entre sí. Cuando el cerebro aumenta su coherencia, se alinea con el hipercampo, un campo que regula el comportamiento del continuo espacial. Esta interacción permite modificar las distorsiones en el cerebro y, posiblemente, en la gravedad. La comunicación humana refleja este principio, ya que las personas con alta coherencia interhemisférica ejercen una atracción entre ellas, mientras que aquellas con baja coherencia tienen un efecto repulsivo. En situaciones de interacción entre individuos, se ha observado que las fuerzas repulsivas del continuo espacial pueden influir en las relaciones humanas. Las personas con alta correlación interhemisférica tienden a atraer a aquellas con coherencia similar, mientras que aquellas con menor coherencia pueden provocar un alejamiento. Este fenómeno tiene implicaciones en la vida cotidiana, desde la alienación en las ciudades hasta los estados de unidad alcanzados por ciertos individuos en estados de conciencia elevados, como los chamanes o santos. El poder de un líder de la conciencia está directamente relacionado con su capacidad para captar y dirigir la influencia del atractor extraño, un fenómeno que guía a la sociedad hacia su destino ideal. Cuanto mayor es el poder del líder, mayor es su capacidad para dirigir las conciencias hacia ese futuro ideal.
Para lograr esto, debe expandir su conciencia y tener la sensibilidad suficiente para reconocer las características y la dirección del atractor, lo que se logra mediante la expansión del presente y el aumento de la correlación interhemisférica. La capacidad de enfocar el factor de direccionalidad, tanto a nivel individual como colectivo, es esencial para dirigir la conciencia hacia ese destino ideal. Un líder debe mantener su enfoque constante en el atractivo del futuro, sin que las influencias externas modifiquen su dirección. La congruencia y la comunicación de su visión son clave para activar el atractor en la sociedad, siempre manteniendo una conexión genuina con el proceso de transformación. El poder verdadero no proviene de la imposición, sino de la fluidez y la naturalidad de la influencia que emana del líder. El poder también está relacionado con la capacidad de trascender las identificaciones personales, especialmente con el cuerpo, los pensamientos o las emociones. El líder que logra esto se convierte en un canal de unidad y aceptación, lo que le permite guiar de manera efectiva y sin violencia. Esta capacidad de expansión de la conciencia hacia la totalidad, superando la identificación con el ego, permite al líder conectar con el poder genuino, guiando su sociedad hacia el ideal colectivo, sin perder de vista que este proceso es infinito y siempre cambiante. Aproximaciones al estudio de las relaciones entre eventos. El ser humano ha buscado comprender las relaciones entre los eventos y fenómenos tanto internos como externos, utilizando teorías y ciencia para descubrir principios generales que expliquen dichas relaciones. Se presentan 9 propuestas de explicación, seleccionadas por su interés. Una de estas propuestas es la de los cambios dimensionales, planteada por Ouspensky. Según él, existen espacios con diferentes dimensiones que pueden interactuar entre sí, de forma que los eventos observados en un espacio de n dimensiones pueden ser causados por un cuerpo unificado en una dimensión superior. Para comprender estas relaciones, sería necesario acceder a la dimensión superior. Otra propuesta es la expansión del presente, donde la percepción del tiempo se convierte en un proceso perceptual que unifica los eventos. La duración de nuestro presente visual, que varía según la modalidad sensorial, influye en cómo percibimos los eventos. Al aumentar la duración, lo que antes veíamos como separado se unifica en un solo cuadro perceptual. La cimática estudia los patrones generados por la interacción de campos energéticos, demostrando que las relaciones entre eventos pueden ser causadas por estas interacciones. A medida que aumenta la frecuencia del campo, los patrones se vuelven más complejos, hasta llegar a la creación de figuras tridimensionales, lo que indica un cambio dimensional en la percepción. La neuroalgoritmización se refiere a cómo el cerebro organiza y unifica la información dispersa a través de algoritmos, creando patrones lógicos. Este proceso ayuda a estructurar eventos y a establecer relaciones entre ellos, de forma similar a cómo un cuerpo de n+1 dimensiones unifica los eventos en un espacio de n dimensiones. La paradoja EPR en seres humanos. En 1987, se realizó un estudio sobre la comunicación directa entre seres humanos, donde se evidenció que los cerebros de 2 personas interactuaban de manera similar a través de patrones de correlación interhemisférica, sin necesidad de canales sensoriales convencionales. Este fenómeno fue reproducido en experimentos con la ayuda de otros colaboradores, en los que 2 sujetos fueron separados en cámaras aisladas, y uno de ellos fue estimulado con destellos luminosos y sonidos. El otro sujeto mostró potenciales similares en el mismo lugar, lo que indicó que la paradoja EPR, teóricamente asociada a partículas, también se presenta a nivel humano. Los resultados sugieren que las interacciones entre cerebros humanos no dependen de las distancias físicas y que la existencia de potenciales transferidos permite explorar la velocidad de transmisión de estas interacciones. Se teorizó que si no se detectan retardos en estas interacciones, apoyaría la idea de cuerpos unificados en dimensiones superiores, donde las relaciones no son limitadas por el tiempo o el espacio convencionales. La causalidad temporal inversa, postulada a partir de la paradoja EPR,
sugiere que partículas llamadas taquiones podrían viajar en dirección contraria al tiempo, mediando relaciones causales desde el futuro hacia el pasado. Esto plantea la idea de que los eventos del futuro influyen sobre el pasado. De acuerdo con esta hipótesis, las funciones cerebrales y las interacciones entre dimensiones también podrían tener un impacto en la forma en que experimentamos el tiempo y la causalidad. Las leyes físicas y la conciencia están relacionadas a través de interacciones entre campos, aunque no de manera causal o determinista. Por ejemplo, en la física, la precisión para determinar la posición de un electrón aumenta al disminuir la longitud de onda de la luz. En la conciencia, el nivel de conciencia es más fácil de determinar cuando aumenta la coherencia del campo neuronal. Asimismo, los cambios en el nivel de conciencia están relacionados con la activación de neuroalgoritmos y el aumento de la sinergia neuronal, especialmente cuando nos alejamos de etapas tempranas de la vida. El fenómeno de los saltos cuánticos también se relaciona con la conciencia, ya que la focalización de la interacción entre campos cuántico y neuronal puede generar experiencias conscientes sin pasos intermedios. Otros ejemplos, como el efecto Zeeman y la cimática, muestran que los cambios en las frecuencias de los campos magnéticos y vibracionales pueden alterar las posibilidades de experiencia y conciencia. Estos cambios pueden ser reflejados en la conciencia humana a través de la modificación de la neurosintergia. Además, la hipótesis EPR sugiere que dos partículas pueden influirse mutuamente sin importar la distancia, lo que se asemeja a la conexión energética entre seres humanos que interactúan, especialmente cuando uno alcanza la conciencia de unidad. Esto se ve reflejado en estudios de meditación, donde grupos que alcanzan estados elevados de conciencia afectan a la comunidad en general, sugiriendo que la conciencia puede influir en otros a través de conexiones energéticas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la creación de la experiencia de Dr. Jacobo Greenberg. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la relación entre la conciencia, las leyes físicas y su interacción con los campos neuronales. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre cómo la conciencia y la física se entrelazan, abriendo nuevas posibilidades para entender la experiencia humana. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.